Bueno, muy buenas noches. Es un gusto enorme tener hoy como invitada especial a la doctora Carolina Corcho, una lideresa que se ha destacado por su compromiso a favor del derecho a la salud de la población colombiana dentro de una perspectiva amplia de concretar realmente un Estado social de derecho. Bienvenida, doctora Carolina. Gracias por acompañar este programa Mujeres que Transforman. Muchas gracias, magistrado Luis Guillermo Pérez, por esta invitación tan bella que nos hace, tan particular, al lado de otras mujeres también muy valiosas que he visto, que ha entrevistado. Muchas gracias. Sí, de eso se trata. Aquí estamos convencidos de que finalmente la transformación profunda de la humanidad tiene rostro de mujer y hay que vencer la cultura patriarcal, algo complejo, difícil, pero la cultura patriarcal genera exclusión y violencia y es parte de los retos también de contribuir a ese propósito. Bueno, ayer se desarrolló el paro nacional, paro multitudinario. Cientos de miles de personas se movilizaron en más de 600 municipios en todo el país, pero el gobierno nacional solo habló de los vándalos y se niega a retirar la reforma tributaria. De eso hablaremos a ir concluyendo este programa. Pero ayer también fue el momento de que el personal de la salud recibiera un bonito homenaje. Vamos a recordar esas imágenes que me conmovieron también el corazón. Bueno, muy emocionante, efectivamente, doctora Carolina. A ustedes muchas gracias. Ya han muerto más de 260 miembros, hombres y mujeres del personal de la salud atendiendo la pandemia, atendiendo a los colombianos y colombianas que acuden a los centros hospitalarios. Casi 60.000 se han contaminado según los registros, producto también de su labor. Siguen exponiendo su vida diariamente, así que nuestro profundo reconocimiento y agradecimiento a todo el personal de la salud en Colombia y también a todas las federaciones como la suya, que han sido muy consecuentes en reclamar del Estado y del gobierno respuestas adecuadas frente a la crisis de la pandemia. Quisiera, para comenzar, hablar de la doctora Carolina Corcho. La doctora Carolina es médica de la Universidad de Antioquia y psiquiatra de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios políticos, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, expresidenta de ANIR, la Asociación Nacional de Internos y Residentes, coautora de la ley estatutaria y luego de la ley de residencias médicas. En la actualidad es presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur. Es impulsora e integrante de la Comisión de Seguimiento de la sentencia T760 por una reforma estructural del sistema de salud, que es órgano consultor de la Corte Constitucional para temas de la política pública en salud e invitada permanente a la Gran Junta Médica Nacional, órgano colegiado en el cual convergen los gremios médicos a nivel nacional. Ha sido directora de Participación Social y Atención al Ciudadano de la Secretaría de Salud de Bogotá y subsecretaria encargada de Gestión Territorial en Salud. Delegada del alcalde y el secretario de Salud de la Junta Directiva de 3 hospitales del distrito en el año 2014.
promotora del derecho a la salud como derecho fundamental. Es hija de los ingenieros Freddy Hernán Corcho, que en paz descanse, quien fue diputado a la Asamblea de Antioquia y profesor de la Universidad Nacional, y de Amparo Mejía, exalcaldesa del municipio de Zaragoza, Antioquia, ambos provenientes de familias mineras y campesinas del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño. Nació en Medellín, se educó en colegios católicos de las Hermanas de la Presentación y el Liceo Salazar y Herrera. Sus estudios superiores fueron en la Universidad Pública, en donde de manera simultánea a la carrera de medicina mantuvo constantes e informales procesos de formación en el área de las ciencias sociales y humanas de la mano de autores como Estanislao Zuleta y los grandes clásicos de la literatura, Marcel Proust, Thomas Mann, León Tolstoy y Franz Kafka, su preferido. Durante su pregrado fue investigadora del Grupo de Violencia Urbana en la Universidad de Antioquia, inspirada en las preocupaciones en el campo social y en la salud pública del emblemático médico y defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez. Durante su posgrado en la Universidad Nacional de Bogotá incursionó en el campo gremial del sector salud, asumiendo la presidencia de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, ANIR, en el año 2011. Experiencia que le permitió participar en la lucha por el Hospital Universitario San Juan de Dios, las políticas de Estado para la formación educativa en el área de la salud y de los hospitales universitarios, los procesos de reforma al sistema de seguridad social en Colombia y la consagración de la salud como derecho fundamental mediante el trámite de la respectiva ley estatutaria. Se dedica al ejercicio clínico de la psiquiatría, que le permite continuar en uno de los ejes centrales del ejercicio de su profesión, siendo su mayor experticia el abordaje psicosocial en escenarios comunitarios y de poblaciones segregadas y vulneradas. Apasionada por los libros, la literatura, la filosofía y la ciencia política, le encanta el rock, siendo su agrupación preferida Pink Floyd. También la salsa, la música clásica, el folclore colombiano, la trova cubana y el vallenato. Es una persona alegre, enamorada de lo que hace, comprometida con vocación de servicio. Valora en las personas la humildad, la lealtad, la espiritualidad y la transparencia. No tolera la injusticia ni la vulneración de los derechos. Su consigna: aportar por poner sus experiencias, conocimientos y su fuerza en un proyecto de sociedad más justa, en la defensa del derecho a la salud. Ahora quisiera, doctora Carolina, que nos leyese uno de sus poemas preferidos, que también es mi poema preferido, La canción de la vida profunda de Porfirio Barba Jacob. Qué bonito. La verdad, hace rato que no recorría este poema. Este fue un poema que me enseñó mi padre. Estando yo muy niña, mi padre y yo apostábamos por aprender canciones, aprender poesía, y este poema, digamos, me parece hermoso, muy bello. Y dice así: primero, hay una frase de Montaigne: el hombre es una cosa vana, variable y ondeante. Hay días en que somos tan móviles como las leves brisnas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonríe. La vida es clara, undívaga y abierta como un mar. Y hay días en que somos tan fértiles, como en abril el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, el alma está brotando floresta de ilusión. Y hay días en que somos tan sórdidos, como la entraña oscura y oscuro perdenal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas, en rútilas monedas, tasando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan plácidos, niñez en el crepúsculo, lagunas de zafir, que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza y hasta las propias penas nos hacen sonreír. Y hay días en que somos tan lúbricos, que nos depara en vano su carne la mujer, tras de ceñir un talle y acariciar un seno, la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. Y hay días en que somos tan lúgubres, como en las noches lúgubres el llanto del pinar,
El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, y acaso ni Dios mismo nos puede consolar. Mas hay también, oh tierra, un día en que levamos anclas para jamás volver. Un día en que discurren vientos ineluctables, un día en el que nadie nos puede retener. Vaya, sí. Efectivamente, un poema extraordinario, un poema que ciertamente cubre los distintos escenarios de nuestras vidas, de nuestros amores, de nuestros afectos. Y ciertamente ese destino fatal que finalmente a todos los seres vivos nos corresponde, y es el día en que a través de esos vientos ineluctables nuestra vida se irá. Porfirio Barba Jacob fue un hombre prolijo, un extraordinario poeta. Tuvo que vivir mucho en el exterior porque en Colombia fue muy perseguido también por su condición de homosexual. Vivió en el Perú, vivió en México, vivió en Honduras, vivió en Guatemala, vivió en Costa Rica, vivió en Cuba. Un personaje maravilloso al que tenemos que seguirle agradeciendo su gran capacidad literaria y también su profundo compromiso humano. Bueno, Carolina, ya hablamos un poco de tus padres, mencionamos quiénes eran, pero háblanos en qué familia naciste, cómo creciste, cuántos hermanos, hermanas tuviste, porque naciste en Antioquia, eres paisa, naciste en Medellín. Es muy interesante comentarlo, pues por todo el impacto que ha tenido también las malas referencias de Antioquia y de Medellín en relación no solamente con el cartel que lleva tristemente el nombre de esta hermosa ciudad, sino también por este oscuro personaje, el innombrable, que tanto daño le ha hecho a Colombia. Pero te escuchamos. Háblanos, Carolina. Bueno, Luis Guillermo, me siento en el ejercicio que hago a diario en mi consultorio, sobre la vida de la gente. Ese es el trabajo mío, indagar sobre la vida de la gente. Sí, efectivamente, yo nací en Medellín, pero mi familia es del Bajo Cauca antioqueño, del Bagre, de Zaragoza, y mis abuelos son de la costa. Es decir, yo tengo unos cromosomas en el Caribe antioqueño. Mi familia proviene de Cincé Sucre, mis abuelos, y obviamente es una migración que llega por el norte de Antioquia al Bajo Cauca y termina en mi generación en Medellín. Entonces mi familia hay una mezcla entre lo costeño, el Caribe, lo paisa. Cuando hay reuniones familiares podemos ponernos todos en modo costeño y todo el mundo habla costeño. Disfrutamos el folclore vallenato, la música vallenata, es una música de mi familia, pero pues evidentemente ya prácticamente todos están en Medellín. Hay una condición, pues mi abuelo era minero, trabajaba en Mineros de Antioquia. Pues esa empresa, digamos, que en el Bajo Cauca ha tenido unas repercusiones, digamos, en la economía de esta región. Y mi padre, pues ellos eran 2 hermanos, mi madre fueron 6 hermanos, y familias, pues, sobre todo la de mi padre, muy pobre. Mi padre logra el salto social, que pues en este momento el que podemos gozar mi hermano y yo, somos 2, yo soy la mayor, pues porque logra ingresar a una institución que yo amo profundamente, denominada la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia le permite a esta familia del Bajo Cauca arribar a Medellín. Varios de mis tíos estudian, mi padre usufructúa inclusive las becas que se habían generado y el sistema de residencias universitarias que había creado el profesor José Félix Patiño Restrepo, médico, que fue rector de la universidad y uno de mis maestros fundamentales. Quizás creo que ha sido uno de los médicos o el médico que más ha impactado mi vida como médica. En un momento tuve la oportunidad de decirle, José Félix Patiño murió hace un año, es considerado el médico más importante del siglo XX en Colombia. Yo tuve el honor de estar muy cerca de él en los últimos años.
En algún momento tuve la oportunidad de reconocer, doctor José Félix Patiño, profesor, yo estoy aquí hablando con usted porque mi padre, que era un hombre vulnerable, pobre, pudo estudiar en las residencias, en el sistema de comedores que usted diseñó. Le quiero dar ese agradecimiento al rector magnífico de la Universidad Nacional. Eso permitió ese salto social de mi familia en Medellín. Mi madre, de una familia comerciante, de tenderos, pues tiene un poquito más de condiciones económicas que mi padre y se forma en la autónoma y pues evidentemente empiezan a construir una vida de la provincia, llegando a la ciudad, y ahí es pues donde evidentemente nacemos mi hermano y yo. Mi hermano y yo tenemos una diferencia de 5 años, yo soy la mayor. Ahora que hablamos de feminismo, caía yo en cuenta que cuando mi madre tenía 33 años, un poco menos de lo que yo tengo ahora, mi madre era alcaldesa, fue la primera alcaldesa mujer elegida popularmente en su pueblo, en Zaragoza, Antioquia, a sus 33 años. Obviamente, pues yo estuve rodeada de las discusiones de mi madre y de mi padre, que fue concejal, luego diputado. Entonces en mi casa, pues evidentemente siempre se habló de política. En esa época era el Partido Liberal, ellos pertenecían a esa corriente del Partido Liberal, y pues yo muy inquieta siempre, pues escuchando estas discusiones en las que ellos participaban como dirigentes provinciales del Partido Liberal en Colombia. Un hecho que marcó mi vida y fue que lo cambió todo para nosotros. Cuando cumplí los 13 años, mi padre fue asesinado en Medellín. Mi papá fue asesinado el 2 de noviembre de 1995, día en que fue asesinado Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez Hurtado era una figura que mi padre admiraba mucho porque tuvo la capacidad, digamos, de dejar atrás y hacer el gran pacto de la Constitución de 1991 desde una postura diversa del partido político tradicional. Cuando es el homicidio, cuando asesinan a Álvaro Gómez Hurtado, mi padre me llama, y porque éramos muy cercanos, una relación amistosa, de poesía, de aprendizaje, y me dice: han matado a Álvaro Gómez Hurtado, este país está descuadernado. Fueron sus palabras, estaba muy compungido. Eso fue a las 10 de la mañana. A las 3 de la tarde me llamaron a decirme que habían matado a mi papá. En una calle de Medellín. Pues evidentemente esto marcó nuestras vidas para siempre, porque después de esto fuimos amenazados, perseguidos. La muerte de mi padre en este momento está en la impunidad, pero pues evidentemente es un dolor que nunca pasa. No pensé que me fuera a conmover tanto, Luis Guillermo. Yo he hablado de esto muchas veces, pero tal vez es como haber vuelto a leer esta poesía con que nos aprendimos juntos. Desde siempre que conversábamos con él, y muy de la cultura caribeña es que su hijo sea médico, muy del Caribe, más que lo paisa. Entonces a mí desde chiquita el sobrenombre que me decían en mi casa era doctora. Me dicen doctora, porque mi papá pues siempre soñó con que yo fuera médica, era el sueño. Digamos, yo soy la única médica de mi familia de origen caribeño, eso es un orgullo allí. Y efectivamente, pues yo terminé siendo médica de la Universidad de Antioquia. Al ingresar a la Universidad de Antioquia yo me encuentro con otro mundo, y en ese mundo, pues evidentemente, me encuentro con asuntos, digamos, muy importantes como es la figura de Héctor Abba Gómez, la investigación en salud pública. Yo empecé haciendo parte de un grupo de investigación que investigaba la violencia urbana en Medellín. No pude continuar, evidentemente, con esta investigación porque me quebraba mucho. Intentamos hacer varias publicaciones, varios debates sobre la preocupación de Héctor Abad de la violencia como un problema de salud pública, y pues evidentemente ese tema no lo pude seguir abordando por el quiebre emocional que generó
la pérdida de mi padre en Medellín. Entonces, evidentemente, ahí fue cuando decidí, en ese mismo escenario, también conocí el grupo Estanislao Zuleta. Era un grupo de estudio que teníamos. Nosotros en Antioquia tenemos una intelectualidad bastante iconoclasta. Tenemos una sociedad conservadora con una intelectualidad iconoclasta. Gonzalo Arango, para poder demostrar su contradicción con el poder y ese poder eclesiástico en Antioquia, pues lo que se le ocurrió fue ir a tomar una hostia y escupírsela al obispo. Eso es innecesario, no tenías por qué escupirle la hostia al obispo, pues para hacer una crítica. Esa misma situación, digamos, ocurre con muchos intelectuales antioqueños. Yo tuve la oportunidad de conocer la obra de Estanislao Zuleta y a partir de él, pues, estudiar los grandes escritores de la literatura universal, Thomas Mann, Franz Kafka, que es mi preferido, que lo leí a profundidad, Dostoyevsky, lo estudiamos a profundidad, y estudiar, pues, evidentemente, diferentes teóricos de las ciencias sociales y humanas, mientras que hacía mis estudios de medicina y era investigadora en el área de salud pública como joven investigadora de la universidad. Y ahí terminé mi etapa en la ciudad de Medellín, cuando por un hecho fortuito pasé a la Universidad Nacional de Colombia a estudiar psiquiatría en la Universidad Nacional y empieza una vida en Bogotá. Bueno, Carolina, ya dejamos el trato distante de doctores y yo creo que esa lectura de ese hermoso poema de Porfirio Barba Jacob, La canción de la vida profunda, nos identifica en muchas facetas de nuestra vida. No había conocido la historia sobre el asesinato de tu padre. Gracias por comentarnos ese terrible episodio de tu vida. Eres una víctima entre las tantas millones de víctimas en este país y también hablaste de un personaje extraordinario de Héctor Abad Gómez, quien fuese asesinado el 25 de agosto de 1987. Yo siempre he tenido una profunda admiración por la vida de este médico extraordinario, de este defensor de derechos humanos, y lo asesinaron junto con Leonardo Betancourt cuando hacían parte del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia. Ahora se empieza a hablar mucho de él por el libro y por la película que acaba de presentarse, El olvido que seremos. Y la faceta justamente de esa profunda condición humana de Héctor Abad Gómez, allí se verá sin duda reflejada para también rescatar su memoria y aprender mucho de él. Pero como aquí se trata también, Carolina, de rescatar las memorias, háblanos un poco más de tu padre, de lo que tu padre te enseñó, de lo que tú recuerdas de tu padre, de lo que tu padre sigue representando hoy para ti. Bueno, mi padre era un hombre, digamos que a pesar de que él venía de un municipio, que es un municipio bastante alejado de Medellín, de la periferia de Medellín, en el Bajo Cauca, pero además él era del campo, de la zona rural. Fue un hombre, digamos, con su trasegar por la universidad, pues se volvió, fue un hombre muy universal. La biblioteca de mi padre, yo conservo una parte de la biblioteca de mi padre, es una biblioteca prolija, que va desde sus textos de ingeniería. Él era una autoridad en la ingeniería civil. De hecho, hoy muchos de los textos que trabajan para el diseño de acueductos y alcantarillados, su experticia era el tema del agua. Son textos de referencia aún después de muchos años para los ingenieros. Él era, digamos, en eso un experto, pero además un hombre universal en los asuntos de la cultura. Tú encuentras en mi casa libros de literatura, de Simón Bolívar, de Europa, de historia, lo que tú consideres. Un avesado lector, evidentemente, un hombre amante del vallenato y la ranchera. El vallenato por su origen
costeño, y la ranchera, pues porque eso está muy arraigado en la cultura antioqueña. Entonces, siempre con él compartimos los libros, las discusiones, y un hombre que incursionó en la política de la mano del liberalismo. Incursionó, digamos, en este escenario, siendo pues un hombre provinciano. Era una relación muy estrecha aún cuando yo fuera, digamos, alguien tan joven. Él determinó mucho de lo que yo soy ahora. Recuerdo mucho que él decía, yo quiero que seas médica, pero que seas cardióloga. No me gustaría que fueras psiquiatra, porque la psiquiatría es demasiado invasiva. Eso de medicar, de dar medicamentos, eso es terrible. Pues finalmente fui psiquiatra, pero bueno, uno nunca puede terminar correspondiendo en todo. Cuando le preguntaban a Freud cómo educo a mi hijo, Freud decía, hágalo como lo haga siempre, va a salir mal, porque hay un momento en que el hijo es el hijo. Y el hijo decide y hace algo. Ese, digamos, era, y su admiración obviamente por la educación pública. Cuando yo termino 11, a mí me quiebra mucho. Yo siempre fui la mejor estudiante de mi colegio, pero cuando él muere, pues yo entro en una indisciplina, en una rebeldía, porque para mí eso ya no era importante. Sin embargo, siempre estaba entre las mejores notas, siempre. Cuando yo termino el bachillerato, pues mi aspiración es entrar a la Universidad de Antioquia. Yo me presento a la Universidad de Antioquia y yo no paso. Eso me sume a mí en una depresión enorme, porque yo me imaginaba que eso, mejor dicho, ya era acabó. Posteriormente me presenté y pasé. Me fui a Barranquilla 6 meses. Allá estuve en los carnavales, allá estaba mi abuela. Estuve por allá interactuando con mi marido pequeño y toda la cosa. Pero era, digamos, esa impronta, esa admiración que él tenía por la Universidad de Antioquia. De hecho, cuando él firmaba sus libros, él firmaba Freddy Corchuene. Él incorporó el nombre de la Universidad Nacional a su firma siempre iba UN, porque él sentía que eso era parte de él, eso lo construyó a él, le permitió ser, pensar, y era la admiración. Yo nunca me imaginé que fuera a terminar estudiando en la Universidad Nacional, porque la verdad, yo tenía la aspiración era de continuar en la Universidad de Antioquia, pero hay asuntos fortuitos en la vida, que tuve un percance en el examen de admisión de la Antioquia, y pues me dio por presentarme a la Nacional para ensayar para el examen de la Antioquia, y terminé fue pasando la Nacional, y eso me cambió el panorama, y me abrió una ciudad como Bogotá. Cuando me vine para Bogotá, mis amigos decían, usted allá no va a volver, porque usted es más de allá. Esto es una sociedad muy conservadora, Carolina. Yo dije, yo vuelvo, como buena paisa, yo vuelvo, y no he vuelto. Ya llevo 10 años. Y sigo en Bogotá, que amo profundamente. Bueno, voy a leer, Carolina, algunos de los mensajes que no he podido tener la memoria de todos los que han escrito, pero de algunos de los que han escrito. Hilda Consuelo Antolínez Ruiz dice, un saludo, es integrante del espacio autónomo del Consejo Consultivo de Mujeres del Distrito. Eduardo Franco, que también te saluda. Marilú Nájar Pachón dice, son muy importantes estos espacios de inclusión y reconocimiento para nuestro género en este patriarcado que por décadas ha excluido a las mujeres empoderadas que a la sombra han logrado dejar huella. Mil gracias por representarnos. Ana Benilda Ángel Orjuela escribe desde el Líbano, Tolima. Es casi imposible no quebrantar ante la pérdida de un ser querido. Me uno a sus sentimientos y aprovecho para mandarte un gran abrazo. Igualmente al doctor Luis Guillermo, quien sabe mi historia. Doctora Carolina, gracias por unirte a las mujeres. Somos el futuro de este país. Somos el futuro, son ustedes el futuro, el presente y el futuro de este país, porque la transformación profunda de Colombia tiene rostro de mujeres como Carolina Corcho. Pero bueno, Carolina, entonces te vienes a estudiar a la Universidad Nacional, a esta ciudad grande y fría, a la Universidad Nacional. Yo también soy egresado de la Universidad Nacional, amo a la Universidad Nacional, defiendo a la Universidad Nacional, y ciertamente que gran parte de mi vida la he gozado con profunda intensidad cuando fui estudiante de Derecho allí en las aulas de la Universidad Nacional, y en sus campos y en su auditorio León de Grave.
¿Qué recuerdas de tus anécdotas de tu paso por la Universidad Nacional? Bueno, mi paso por la Universidad Nacional fue bien movido, pues porque yo llego de Medellín, de la Universidad de Antioquia, y me encuentro con que la Universidad Nacional no tiene hospital universitario porque se cerró el San Juan de Dios, porque no hay algo como el Hospital San Vicente de Paúl para la Antioquia, para la Nacional. A mí esto me desconcierta mucho, esto genera demasiada zozobra en la Facultad de Medicina y yo demuestro bastante inconformidad frente a esto. En ese momento me empiezo a incorporar a los grupos estudiantiles de posgrado médicos, la Asociación Nacional de Internos y Residentes, y aparece un paro porque los médicos de la Nacional en ese momento los echan de los hospitales. Simplemente las clínicas hacen sus negociaciones y la Nacional, como no paga contraprestación, porque la contraprestación es un nombre, y para mantener las matrículas, pues lo sacan y no tienen centros de práctica. A mí me conmueve esto porque yo he sido formada, digamos, en un hospital universitario, como lo fue el San Juan de Dios, y asumo el liderazgo de un movimiento que terminó con el cierre de la Facultad de Medicina por 6 meses, porque lo que dijimos fue, o la universidad resuelve el problema del hospital universitario o esta facultad se cierra. Fue el movimiento por un hospital en el que yo fui la vocera, muy fuerte ese movimiento. Nos tocó hacer un debate muy fuerte, el rector era Moisés Basserman, para abrir el hospital universitario de la Nacional. Ese movimiento cierra la Facultad de Medicina 6 meses, pero abre el hospital universitario de la Nacional. Hoy yo soy médica, psiquiatra, que trabaja en el Hospital Universitario de la Nacional y soy docente en esa área en la Universidad Nacional. En ese trasegar, pues yo me vuelvo la presidenta de la ANIR y en medio de ese debate conozco muchos médicos, conozco al doctor José Félix Patiño, quien por fortuna, en ese momento, el doctor José Félix Patiño, la Universidad de los Andes, él estaba en los Andes, él se había alejado mucho de la Nacional, pero cumplió una edad, y en los Andes cuando cumple un maestro una edad, lo sacan. A él lo sacan de los Andes de una manera pues bastante desobligante, eso meritó varias columnas de opinión en este país. Cuando a mí me informan, él lo echaron de los Andes, yo siempre había escuchado hablar de él, yo tenía la Facultad de Medicina parada, con la junta directiva del ANIR, yo dije, ¿qué hacemos nosotros aquí? Nosotros tenemos esto parado, tenemos esto cerrado, sin alternativa. Venga, le vamos a presentar al doctor José Félix Patiño. De pronto él quiera regresar a la Universidad Nacional, júntense, a ver qué hacemos. Ahí me junto con él, ahí lo conozco, todo lo que pasa es que no, yo soy la vocera del movimiento que tiene cerrada la Facultad de Medicina, necesitamos. Y a partir de todo ese trabajo que él hace en el Consejo Superior para controvertir un debate muy fuerte con el rector Moisés Basserman, pero evidentemente Patiño es una figura muy relevante, es médico, es el rector más importante que ha tenido la universidad, ganamos y se abrió el hospital. Y ahí empieza la relación con el que ha sido el maestro más importante de mi vida médica. Y ahí empieza mi carrera gremial. En el 2013, el doctor Alejandro Gaviria con Santos radican una reforma a la salud y se desata una movilización de batas blancas. Salieron 4.000, llenamos la Plaza de Bolívar en 2 ocasiones, yo presido la organización y me toca asumir esa gran marcha médica que hubo, enfrentar la discusión de la reforma con el gobierno de Santos y su ministro Alejandro Gaviria. Y evidentemente, pues ahí ya con José Félix Patiño nos volvemos como agua y chocolate en un debate muy fuerte porque él hace un viraje en su vida al final y él dice, la ley 100 acabó con esta profesión. Algo hicimos mal nosotros. Esta profesión se degradó y se vuelve más recalcitrante oposición del modelo y yo me vuelvo su compañera joven en esa lucha que compartimos hasta el último día de su muerte, que fue el año pasado. Sí, bueno, justamente hablando de esa ley 100, el ponente fue el entonces senador Álvaro Uribe Vélez. Y recuerdo que se copió del modelo
neoliberal chileno que había sido también herencia de la dictadura de Pinochet. Las políticas neoliberales más fuertes que se empezaron a implementar en América Latina fue a través de la escuela de Friedman y los alumnos que tuvo en los cargos más importantes del Estado chileno, en la conducción de la economía chilena, y era esa receta, la receta neoliberal, donde se empezaron a privatizar derechos fundamentales, como el derecho a la salud o como el derecho a las pensiones. Errores históricos que todavía no superamos. Pero bueno, empiezas toda esa lucha gremial, Carolina. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles de esa lucha gremial y los momentos más bonitos también de esa lucha? Bueno, el momento más difícil es tener la Facultad de Medicina cerrada y no tener una alternativa, tener parado toda la facultad. El más bonito, cuando surge la alternativa y vemos la luz para abrir el hospital. Y yo he sido una afortunada porque los movimientos siempre han tenido un resultado bonito, propositivo. El segundo momento fue cuando nosotros nos opusimos a esa reforma a la salud. Salió mucha gente a las calles, eso fue, digamos, un asunto fuerte en el país. Y digamos que hay una conciencia médica, hipocrática, contra la ley 100 y hubo un debate. Pero paralelamente, por mi tema gremial, a mí la historia me puso en un lugar que yo no pensé que iba a llegar a ese lugar, y era el lugar de tener que estar como presidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, que era los médicos más jóvenes, en todo el proceso de trámite y negociación de la ley estatutaria para instaurar el derecho fundamental a la salud en Colombia. Eso implicó unos debates, reuniones con el presidente Santos, con el Congreso, con la Corte Constitucional. Evidentemente yo era una médica que yo no sabía, yo dije, pues, yo ¿qué hago aquí? Pero intuitivamente pues tenía que aprender muchas cosas, aprender que era un debate en el Congreso de la República, que era un derecho fundamental, que yo ni sabía que era eso, que significaba un control de constitucionalidad de la Corte, y evidentemente eso me fue formando mucho. Logramos la aprobación de esa ley estatutaria, que al final el ministro entonces, el doctor Alejandro Gaviria, aconsejó al presidente Santos no sancionar, frente a lo que tuvimos que volver a convocar otra movilización para obligar al presidente Santos a sancionarla. Eso nos correspondió, digamos, hacerlo, pero lo que se vino fue una contrarreforma vía decretos y resoluciones para mantener la ley 100. Y Alejandro Gaviria, ¿qué argumentó para recomendarle al presidente que no la sancionara? Eso nunca fue explícito, eso se dio, simplemente se pasaron los tiempos y el presidente nunca la sancionó, porque lo que pasó fue que nosotros radicamos en comisiones primeras de Senado con el presidente con mensaje de urgencia. El presidente de la República en Colombia solo ha radicado 2 proyectos de ley, la ley de víctimas y la ley estatutaria de salud. Con nosotros, Alejandro Gaviria nunca estuvo de acuerdo con eso, ni con el derecho a la salud, nada de eso. Entonces él radicó otra por Cámara con todo el veneno para atentar contra la tutela. En la conciliación eso quedó muy envenenado, pero llegó a la Corte Constitucional y en el control de constitucionalidad la Corte aplicó el bloque de constitucionalidad. Eso no le gustó mucho a Gaviria y a Santos, porque pues eso tiene unas implicaciones. Los derechos fundamentales no son letra muerta, en la Constitución política tampoco. Tú lo sabes. Entonces, evidentemente, dejaron pasar los tiempos, y en Colombia, si el presidente no sanciona una ley, eso nunca había pasado en la historia republicana de Colombia, que un presidente se niegue a sancionar una ley que ya haya pasado por el Congreso. Lo que argumentaba Gaviria es que después de la revisión de la Corte Constitucional, la ley debería volver al Congreso, para que el Congreso hiciera los ajustes. Una cosa leguleya, confusa. Finalmente, nosotros apelamos a una figura, y es apelar al presidente del Congreso. Si el presidente de la República no sanciona, debe sancionar el presidente del Congreso. Hubo un movimiento de opinión fuerte en el país, de la propia Corte, porque pues eso es desobligante, que el presidente desconozca la Corte en un momento en el que Santos empezaba el proceso de paz. Santos estaba en medio del proceso de paz, luego no era bueno para él enfrentarse al Poder Judicial en cabeza de la Corte, el cual iba a ser fundamental para el proceso de paz. Luego eso generó una presión importante por la que finalmente tuvieron que sancionarla, pero eso no le gustó mucho a Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria en la prensa salió a decir
Los magistrados no entendieron la ley estatutaria. La Corte quiere que todos coman langosta. Un poco criticando el carácter igualitario, nosotros nos volvimos un contrapunto contrahegemónico a ese discurso del doctor Gaviria, y ese debate persiste hasta hoy, inclusive. Esas son dos formas de ver la salud. Bueno, vamos a entrar ya en el tema de la pandemia porque se nos va yendo el tiempo muy rápidamente. Bueno, tú has liderado la oposición a las erróneas políticas gubernamentales en el tratamiento del tema de la pandemia. Te escuchábamos ayer en una entrevista justamente en la W Radio también en torno a si, insistía la periodista que te entrevistaba, si se recomendaba salir a marchar o no marchar, y quería en última deslegitimarse la posibilidad de que la población colombiana manifestara su indignidad, su indignación en las calles. Pero viene todo este análisis de lo que ha representado la pandemia para Colombia y todos los debates que has dado en torno a la ausencia de una política pública para enfrentar el tema de la pandemia. Tú ayer hablabas en esa entrevista de la salubridad y de todo lo que implica la construcción de una política para defender el derecho a la salud como un derecho fundamental. Háblanos de tu rol en todo este proceso en torno a la pandemia. Bueno, este ha sido un rol bastante difícil, pues porque evidentemente yo estoy en la vicepresidencia de la Federación Médica Colombiana y en el acuerdo los voceros somos el doctor Sergio Isaza, presidente, y yo como vicepresidenta. Y evidentemente lo primero que nosotros hicimos fue, en las primeras de cambio, cuando vimos que el gobierno no iba a responder de manera adecuada, nosotros nos paramos de una mesa que instauró el Ministerio de Salud porque sentíamos que no era serio, no había cumplimiento de lo que las promesas que hacían y que nos tenían allá sentados para validar algunas decisiones que no eran de carácter científico. Nos paramos de la mesa como Federación Médica Colombiana y decidimos emprender esta discusión. En esta pandemia nosotros hemos radicado 10 documentos de fondo, de propuestas, al presidente de la República. Radicamos un documento a la Corte Constitucional con motivo al análisis de constitucionalidad del decreto de emergencia sanitaria. Hemos radicado documentos a los gobiernos locales en cada etapa de la pandemia de fondo, donde nos sentamos con un grupo experto, epidemiólogos, economistas del más alto nivel, a generar propuestas. No hemos recibido ninguna respuesta. Hemos radicado documentos al Congreso de la República. No hemos recibido respuestas. Ha sido una situación muy difícil porque prácticamente la decisión que nosotros observamos es no hagamos mayor cosa, dejemos que esto se resuelva con el autocuidado. En ninguna parte del mundo, ni en la historia de la humanidad, ni una epidemia, ni una pandemia se ha resuelto solo con el autocuidado. Eso es imposible. Las pandemias requieren políticas públicas muy complejas. La revista The Lancet, que es una de las grandes publicaciones médicas del mundo occidental, creó una comisión interdisciplinaria con economistas, sociólogos, politólogos, matemáticos, epidemiólogos, para poder hacer seguimiento a los manejos de la pandemia por el nivel de complejidad. El propio mundo médico occidental ha reconocido la epidemiología, que es una disciplina de la medicina y de la salud pública, tiene unas limitaciones para comprender esto. Los modelamientos matemáticos no logran predecir porque esto es demasiado complejo en términos sociales, políticos, económicos, y por eso ellos acotaron el término sindemia. Esto depende de los determinantes sociales de salud, variables de gobernabilidad, de tipo económico, políticas sociales, y han sacado varias publicaciones de comisiones. En Colombia, pues nosotros no observamos que haya de ninguna manera algún tipo de toma de decisiones basada en un carácter científico. Nosotros no vemos eso. La pandemia desafortunadamente se ha vuelto un escenario donde los mandatarios, digamos, con distintos matices, pero sobre todo el gobierno nacional, ha hecho un manejo de la mano de las decisiones de los gremios económicos, que no corresponden, digamos,
a una decisión que tú puedas razonar desde la salud pública o desde equipos multidisciplinarios, y eso nos está costando tener las mortalidades más altas del mundo, Luis Guillermo. Colombia tiene mortalidades más altas que la India por la pandemia. ¿Qué la India? Los medios colombianos están mostrando la tragedia en la India, pero si tú haces el cálculo por millón de habitantes, la mortalidad en Colombia por millón de habitantes es 10 veces más alta en Colombia que en la India. Y es un país que en varios rankings internacionales aparece como penúltimo en la vacunación, y el ministro de Salud hoy está casi que en un asunto que nosotros reprochamos, porque esa no debe ser la actitud de una autoridad sanitaria, diciendo que hubo vandalismo en Cali y no vamos a mandar vacunas. Es un manejo antitécnico, anticientífico, poco serio de una política de salud que por demás para nosotros no existe. Es una improvisación que nos ha costado muchas vidas y que no deja a Colombia bien parado en ningún ranking internacional serio, midiendo diversas variables que no son solamente variables de morbilidad y mortalidad, sino inclusive de gasto público social, gobernabilidad, una serie de variables que los grandes centros de pensamiento del mundo tienen en cuenta, en que Colombia no le va nada bien. Sí, justamente se han conocido estudios que muestran que Colombia es el cuarto peor país del mundo en el tratamiento de la pandemia. Y el gobierno ha sido sordo, no ha escuchado sus demandas, no ha escuchado ni las demandas de muchos sectores tan académicos autorizados, ni de la población en general. Yo ayer reproduje un mensaje con un mensaje de Calle 13 que dice: si un pueblo sale a manifestarse en medio de una pandemia es porque su gobierno es más peligroso que un virus. Y que este virus que es bastante letal. Pero sin duda, si no hay políticas públicas para enfrentar con seriedad, con rigurosidad y con los recursos que se requieren una pandemia, pues llegamos al desastre en el que nos encontramos. Pero tú también has sido una portavoz del reclamo de la renta básica universal. Háblanos de por qué es importante esa renta básica. Nosotros llegamos a eso porque en el momento en que el año pasado nosotros como comunidad médica pedimos las cuarentenas, pues nos damos cuenta que es imposible pedir una cuarentena en América Latina sin que haya políticas sociales de apoyo a la informalidad, porque América Latina y Colombia son fundamentalmente economías informales. Entonces, desde ahí, desde los médicos nos acercamos, pero además yo también soy la presidenta de la Corporación Sur, donde ahí trabajamos con un grupo de intelectuales, distintos temas de política pública. Ahí se hizo un seguimiento al trabajo del profesor Luis Jorge Garay. Entonces, esta necesidad que nosotros advertimos sobre lo médico se cruza con unos trabajos que habíamos publicado en la revista Sur del profesor Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Spitia, que es el semanario pues, que nosotros tenemos. Y en este escenario apostamos por hacer una cumbre social y política con otras organizaciones, incluidas organizaciones médicas de la sociedad civil, que permitiera que ese proyecto de ley de renta básica, que ya habían radicado en el Congreso de la República, se replanteara, pero se acercara más al ciudadano, que eso tuviera una fuerza social, que lo impulsara, porque nos parecía que ese debate se quedó muy encerrado en el Parlamento, y el Parlamento en Colombia está muerto por razones de la pandemia, de la no presencialidad y de la concentración del poder en el Ejecutivo. Entonces, hicimos esa cumbre social y política de Corporación Sur, pero también logramos hacer converger los gremios médicos bajo la conciencia de que no es posible en un país encerrar al ciudadano cuando el DAN está diciendo que el 30% de los colombianos comen apenas 2 veces al día. 6 millones de colombianos una vez y más de 150.000 no comen. Es imposible que haya una política de cuarentena, aislamiento que se va a requerir en Colombia o se estaría requiriendo en este momento sin las garantías sociales para que la gente... Esto es un asunto, digamos, de elemental lógica dentro de una política de salud, de determinantes sociales de la salud. Por eso terminamos en la renta básica,
que tiene el respaldo además de varios sectores médicos que entienden ya este problema de salud pública y de los determinantes sociales de la salud. Las hordas gobiernistas nos atacan a nosotros en redes de que nosotros somos unos médicos politiqueros, que porque no estamos hablando de medicina, sino que estamos hablando de política, otras cosas. Nosotros hemos reflexionado con los médicos. La medicina es una disciplina limitada para entender el problema de una pandemia. Eso ya lo dijo el principal centro de pensamiento científico médico del mundo. El New England Journal, que es la gran hegemonía médica de los Estados Unidos, sacó una carta en contra de Donald Trump, haciendo una crítica al manejo económico, médico, político de la pandemia. La extrema derecha salió a decir que el New England Journal, que es el gran pensamiento hegemónico de la ciencia médica, estaba politizado. Y el New England Journal dijo, no, pues que aquí estamos hablando de salvar la vida en Estados Unidos y en el mundo, y nos corresponde pronunciarnos. Eso es bastante curioso, estos discursos que adoptan ciertos sectores de la extrema izquierda para invalidar un necesario debate médico de salud pública que el mundo tiene que asumir. Entonces, evidentemente, pues hemos estado también a partir de SUR y también de lo médico en esta agenda de la renta básica. Bueno, ciertamente, ¿no? Lo has mencionado, es un asunto de sentido común. Sí, la mayor parte de la población colombiana vive de la economía informal, pero si además más de 150.000 pequeñas y medianas empresas no recibieron ningún apoyo del Estado y quebraron, si tenemos más de 7 millones de nuevos desempleados, si tenemos un empobrecimiento progresivo de las clases medias, pues si no se genera ingresos para las personas justamente necesitadas de poder vivir. Y eso es lo que representaba la renta básica, la posibilidad de recuperar la economía, y que sigue representando la posibilidad de recuperar la economía a través del reconocimiento de esa renta básica universal para millones de familias. Pero bueno, no ha sido posible conseguirlo, y además viene la propuesta de la reforma tributaria. Ya anunció esta mañana el presidente Duque que pese a las movilizaciones multitudinarias en todo el país, no va a ceder, que va a seguir adelante con su reforma, porque se la imponen las calificadoras de riesgo. O sea, no le importa la soberanía popular, no le importa la soberanía del Estado colombiano, se la imponen las aseguradoras del capital mundial y no la quiere imponer. Creo que efectivamente hay que seguirse movilizando en contra de esa posibilidad de un empobrecimiento aún mayor de las clases medias. Hoy el DANE registraba la cifra de que ya más del 42% de los hogares colombianos están bajo la pobreza, y ese empobrecimiento pues va a seguir creciendo. Pero tú también has dado otro debate, Carolina, para que nos lo expliques, y es en relación con una reforma que sigue su trámite en el Congreso de la República sobre la salud. ¿Por qué debemos preocuparnos por esa reforma en curso? Esa reforma es tan grave como la reforma tributaria. Lo que pasa es que no tiene la popularidad. Yo me he preguntado por qué la gente pues le toca en el bolsillo y le duele, evidentemente, pues le toca en su sistema de salud y no nos inmutamos. Esto es una reforma que el gobierno incluyó con mensaje de urgencia el año pasado en septiembre, una reforma en cuyos hizo 8 audiencias ciudadanas, el 80% de las intervenciones en contra, porque esto era un refrito de varias leyes en Colombia engavetadas, sin unidad de materia, una cosa supremamente enredada, pero en el fondo tenía un almendrón. El almendrón es, en Colombia, la salud es de financiación pública. El sistema de salud lo financiamos los colombianos, los ciudadanos, con los aportes a la seguridad social. Eso tiene que ser claro. La Corte Constitucional y diversas leyes en Colombia han acotado que esos recursos son públicos siempre, desde el primer momento hasta el momento en que presta su servicio ese recurso, entregando medicamentos o pagando trabajadores de la salud. Esa es la razón por la que está procesado penalmente Carlos Gustavo Palacino y Salucop.
Las EPS siempre han intentado burlar estas disposiciones legales en Colombia para que esos recursos se les permita que sean privados cuando entren a sus arcas y poder hacer otro tipo de negocios. Hacen otro tipo de negocios, pero es ilegal en Colombia. Lo que quieren es legalizarlo. Ese es el almendrón de este proyecto de ley. Ese es el núcleo duro. Además de que prácticamente en 5 artículos destruyen el ejercicio de la profesión médica, destruyen el ejercicio de la medicina familiar en Colombia, la autonomía universitaria. Es un proyecto, digamos, peligrosísimo. Implica, digamos, la privatización, una manera de eludir esos controles en el país, aunque nosotros creemos que eso podría ser demandado por inconstitucionalidad, pero eso es lo que van a pupitrear mañana, después de cartas, documentos, movilizaciones, 230 organizaciones de todo el país, médicas, de salud pública, se han pronunciado de fondo en contra de ese proyecto. Aún así, el acuerdo mayoritario del Congreso, mañana a las 8 de la mañana, planean votar ese proyecto de ley. Bueno, ahí está, supremamente grave, un legislativo y un gobierno que caminan en el sistema inverso a la necesidad de garantizar el derecho a la salud como un derecho universal, como un derecho fundamental, el seguir tratando a la salud como mercancía, y así se trata también a todo el personal de la salud. Yo he cuestionado desde que empezó esta pandemia cómo el gobierno, que anunció que iba a destinar 117 billones de pesos para tratar el impacto de la pandemia, ha permitido que todavía haya personal de la salud en muchas regiones del país que no reciben sus salarios adecuadamente, además de que reciben muy malos salarios. Que un médico especializado tenga que trabajar en 3 o 4 clínicas corriendo de lugar a lugar, de clínica a clínica, para tener un salario más o menos decente, es parte del problema de que aquí se busca enriquecer a unas minorías en contra del derecho de la inmensa mayoría de la población colombiana. Bueno, un mensaje final, ya estamos terminando, Carolina, un mensaje final que nos llene de fuerza, de vitalidad, de esperanza. Lo contrario al miedo es la esperanza. El miedo paraliza, la esperanza moviliza. Ayer hubo unas marchas. Un campesino, porque esa sabiduría popular del pueblo colombiano y la ciudadanía lo explicó muy claro. No es que nosotros vayamos a salir a la calle, es que nosotros ya salimos. Estamos en el rebusque diario, en las calles estamos. Vamos a salir a protestar, que es distinto. El hecho de que la ciudadanía se esté moviendo quiere decir que no tiene miedo. Y si no hay miedo, hay esperanza. La esperanza es un movilizador del cambio. Es la emoción que, conectada con un proyecto concreto, con una propuesta concreta alternativa, puede movilizar, digamos, que ocurran asuntos. Eso de pronto es lo que nos tiene a nosotros tranquilos y esperanzados, a pesar de que atravesamos uno de los momentos más difíciles de la historia contemporánea del país, una de las crisis más profundas, no solamente económica, social, sino moral e institucional que hayamos tenido en la historia reciente del país. También, digamos, hay una ciudadanía activa que a nosotros nos reconfortó. Ahorita que presentabas, a mí me conmovió mucho ese agradecimiento al personal médico, porque yo pienso que algo que uno agradece mucho como médico es cuando un paciente te dice: mejoré, me ayudó. Eso es muy bello. Ese es el orgullo de uno, pero además que sea la ciudadanía como colectivo, ya nosotros como salubristas, ya no como médicos individuales, sino como salubristas, ver ese aplauso, estamos luchando por ustedes, eso realmente son asuntos no solamente emocionantes, sino que tienen un trasfondo de un reconocimiento de la sociedad frente a la sociedad cuando hay una ausencia de gobierno. No hay gobierno, pues nos tenemos a nosotros mismos y nos estamos ayudando nosotros mismos. Muy bien, aquí hay un mensaje que llega de Edith Pulido. Hay mujeres, muchas mujeres que deben ser legisladoras. Los hombres en toda la historia nos han invisibilizado. No hay paridad, igualdad. Esa ley de cuotas es una falacia.
bueno, yo defendí, vale la pena mencionarlo, en todos los debates de que no solamente debería haber paridad, sino listas cerradas, listas cremallera para que efectivamente se pudiese elegir con certeza a la mitad del cuerpo legislativo a mujeres. De lo contrario, pues no van a tener la posibilidad de luchar con igualdad en torno a ese poder patriarcal y económico que acompaña también estas deliberaciones políticas y el ejercicio del voto y del derecho a elegir y ser elegido. Bueno, han llegado mensajes muy hermosos allí, ustedes los han podido leer. Yo quiero culminar con una frase que me gusta mucho también de uno de mis autores favoritos, de Dostoyevsky. El secreto de la existencia no consiste solamente en vivir, sino en saber para qué se vive. Carolina es una de esas personas que sabe para qué se vive. Por eso la transformación profunda de Colombia tiene rostro de mujer. Muchísimas gracias, Carolina, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido a lo largo y ancho del país y también desde otras latitudes. No te digo, como diría Benedetti, ni adiós ni hasta luego, sino hasta siempre, querida Carolina. Muchas gracias. Un abrazo y muchas gracias. Un saludo a todas las mujeres que han estado conectadas. Un abrazo.